Hola chicos de ART Chile, mi nombre es Verena Castro y voy a ser su profesora de historia. La clase de hoy nos vamos a preocupar de ver qué atractivos nos ofrece Chile y la zona en la que vivimos. Y fundamentalmente nos vamos a centrar hoy en la zona norte grande de nuestro país. Chile continental americano tiene 5 grandes zonas naturales. Cada una de ellas se va a distinguir porque tiene características de relieve, de clima, de aguas superficiales, de vegetación, de fauna, de recursos naturales, población y actividades económicas que la hacen súper distinta al resto de las zonas del país. En esta unidad vamos a aprender primero a caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes. Luego, a reconocer, ubicar y clasificar los recursos naturales de Chile, valorando la importancia de cuidarlos, así como también las ideas, los proyectos y los trabajos que puedan potenciar las distintas zonas de nuestro país. Finalmente, investigaremos los riesgos naturales de cada zona y localidad, especialmente aquella zona en la que vivo, identificando y valorando las formas en que mi comunidad puede protegerse de estos riesgos naturales. Lo primero que tenemos que preguntarnos: en el norte grande de nuestro país, ¿existe un paisaje natural que sea homogéneo? Es decir, que sea igual o parecido en toda la zona norte. Tenemos acá un pequeño esquema de cómo es la geografía de la zona norte. Si nos fijamos, partimos con una cordillera de los Andes, que es muy grande y pronunciada, una depresión, una cordillera más chiquitita que llamaremos cordillera de la costa y una planicie litoral. Si vemos o si nos fijamos bien, el clima en el norte grande es un clima desértico, porque en esta parte del país se encuentra el llamado desierto de Atacama. En este lugar prácticamente no llueve nunca y hace mucho, pero mucho calor durante el día y mucho frío durante la noche. En las mañanas, en la costa se forma una neblina espesa que los habitantes de ese lugar denominan camanchaca. Algunas personas que viven en la zona norte utilizan esa camanchaca, la recuperan a través de unas grandes mallas y con eso pueden regar sus hortalizas o pueden consumir parte de esta agua. Pero en el altiplano, durante el verano, se producen algunas lluvias que se conocen en la zona con el nombre de invierno altiplánico. Esto provoca una importante crecida de las aguas, de las quebradas y también de los valles. En el dibujo podemos ver algunos elementos de la fauna propia y de la vegetación propia de estos sectores. ¿Cuál es el relieve que encontramos en el norte de Chile? A lo largo de gran parte del territorio chileno es posible apreciar 4 grandes unidades del relieve, las que en el norte grande se presentan del siguiente modo: Cordillera de los Andes, que es alta, maciza y con numerosos volcanes. Su atractivo volcanismo produjo rellenos que generaron una planicie en la altura denominada altiplano. En la imagen podemos ver un gran volcán con esta superficie más plana que se denomina altiplano. Se denomina altiplano porque se encuentra a muchos metros por sobre el nivel del mar. Y como vemos, también es capaz de generar un microclima que permite la formación de vegetales y junto con estos vegetales la formación de algún tipo de fauna como la que vemos en la imagen. Además de la cordillera de los Andes, vamos a encontrar la llamada depresión intermedia. Esta presenta profundas quebradas o hendiduras del terreno, por donde puede escurrir agua esporádicamente, y entre ellas extensiones de terreno áridos llamados pampa. En la imagen podemos ver cómo entre medio de grandes cerros donde prácticamente no se produce vegetación, en la depresión intermedia, gracias probablemente a la afluencia de un río, podemos encontrar variada vegetación y la posibilidad entonces de construir asentamientos humanos en ellas. La cordillera de la costa es elevada, pero cae abruptamente al mar, como un acantilado, formando lo que se denomina el farellón costero. Como podemos ver en la imagen, esta cordillera de la costa está un poco antes
de llegar a la planicie litoral y podemos ver su forma, podemos ver que es alta y podemos ver de qué forma es necesario recorrerla para poder transitar y para poder transitar por ella. Luego del farellón costero o de la cordillera de la costa, vamos a encontrarnos con las planicies litorales. No existen en todas las partes del norte, sino que están donde se ubican las ciudades. O podríamos decirlo al revés, las ciudades se ubicaban en los lugares donde vamos a encontrar estas planicies litorales que también podemos conocer como playas. Las aguas en el norte de Chile tenemos que los ríos tienen un régimen pluvial. Esto quiere decir que se alimentan por las lluvias. Pero, como dijimos antes, en el norte prácticamente no llueve. Entonces, estos ríos son de escaso caudal. También existen cursos de agua que no son permanentes. Esto quiere decir que cuando hay lluvias van a aparecer estos pequeños riachuelos, pero en periodos en que ya cesa la lluvia, estos riachuelitos se van a secar. También en el altiplano, como veíamos en la primera imagen, existen lagos, lagunas y bofedales. Los bofedales son acumulaciones de agua, pero con poca profundidad. En la imagen mostramos entonces un ejemplo de bofedal y podemos ver cómo los cerros que lo rodean no tienen prácticamente ningún tipo de vegetación. Están más bien dominados por distintos tipos de piedra y distintos tipos de minerales, pero en esta cuenca vamos a encontrar que aparecen o que surgen algunos pequeños pozones de agua que van a dar vida a esta vegetación y, como decíamos, van a darle también un hábitat a distintas especies que van a vivir por ese sector. En el norte grande vamos a tener que existen pocos cursos de agua superficiales y subterráneos. Los que existen son de muy escaso raudal, muchos de los cuales no son permanentes. Ya dijimos, muchos de estos ríos se secan durante el verano o se secan en algunas estaciones. En el altiplano existen lagos, lagunas y bofedales que en algunos casos se encuentran en riesgo de desaparecer. Todas estas fuentes de agua dependen fundamentalmente de las escasas lluvias altiplánicas. Por estas y otras razones, el acceso al agua es un problema permanente en la zona. Acá podemos encontrar una noticia del 23 de enero en la que se habla acerca de precisamente este problema que existe con el abastecimiento de agua. Vamos a leer la noticia, dice: alerta sobre baja disponibilidad de agua para el Valle de Azapa. Una alerta sobre la disminución de las reservas de agua para abastecer al Valle de Azapa lanzó el secretario regional ministerial de Agricultura, Miguel Saavedra, tras efectuar un análisis del informe hídrico entregado por el Ministerio de Obras Públicas. El Ceremi, Miguel Saavedra, señaló que el informe hídrico dado a conocer por el MOB revela que las lagunas Cotacotani, que surten de recursos a la comunidad de aguas de Azapa, se encuentra a un 33% de su capacidad total, con 7,62 millones de metros cúbicos, debido a la falta de lluvias en el altiplano durante los meses de noviembre y diciembre. De mantenerse la baja pluviosidad en la zona y no recuperar su nivel normal, este embalse natural solo dispondría de agua para el canal Azapa para los próximos 120 días. La lógica señala que si no llueve, deberán adoptarse medidas de restricción de la superficie cultivable y también una disminución en la entrega del agua, indicó. De esta forma, con esta noticia, podemos darnos cuenta que las condiciones de vida de la gente del norte a veces son muy difíciles porque tienen que enfrentarse a estas situaciones de sequía y, como decía al final de la noticia, ellos van a disponer de menos agua, también van a tener que restringir, es decir, hacer menos lugares donde poder cultivar sus alimentos y, por lo tanto, van a tener también una menor cantidad de alimentos o también una menor cantidad de productos que puedan vender. Por lo tanto, la baja del agua también repercute en la economía de la zona en que se encuentra. Por lo tanto, es sumamente importante que exista un desarrollo sostenible en Chile, en todo nuestro país, pero especialmente en estas partes, en estos lugares donde nos vamos a encontrar que existe escasez de algún recurso tan
tan importante como el agua. Vamos a entender por desarrollo sostenible o sustentable a la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las futuras. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizar los recursos naturales, porque están ahí para que los utilicemos, pero no podemos acabarnos esos recursos naturales, sobre todo si pensamos que en el futuro va a haber nuevas generaciones que también necesiten utilizar esos recursos naturales. Este concepto de sostenibilidad o de sustentabilidad se usó por primera vez en el informe Nuestro Futuro Común, que fue elaborado por la Organización de las Naciones Unidas en 1987. ¿A qué se dedica la gente en el Norte Grande? ¿En qué trabaja? Vamos a tener que en el Norte Grande las personas se dedican a diversos oficios, pero el principal de ellos vamos a tener que existen diversas ciudades en el Norte Grande de nuestro país. Vamos a tener la ciudad de Arica, la ciudad de Iquique, la ciudad de Antofagasta. La gran mayoría de la población en estos lugares se va a dedicar a lo que se denominan actividades de servicio. Esto quiere decir que van a trabajar como vendedores, van a trabajar como enfermeras, van a trabajar como profesores, van a realizar trabajos de administración pública, etc. Pero en lugares, en ciudades como Calama y sus interiores, las personas se van a desarrollar fundamentalmente en las actividades mineras y especialmente aquellas que tienen que ver con la extracción del cobre. La extracción del cobre es un mineral muy importante para nuestro país porque a través de este producto es que se consigue una gran cantidad del ingreso que tiene nuestro país y que le permite luego transformarlo en obras sociales, como por ejemplo hacer más hospitales, hacer más colegios y poder ayudar a las personas que los necesitan. Otras actividades que son muy importantes en la zona dicen relación con la pesca. Hay una importante industria pesquera. Esto es cuando hay un barco que extrae gran cantidad de peces del mar, pero también está la pesca de pequeños pescadores que se surten de una cantidad de pescado que venden para llevar el sustento a su familia. Esta actividad se realiza principalmente en la costa o en la planicie costera de la que hablábamos a propósito de la geografía de la zona norte. También vamos a tener que en los valles y en las quebradas del interior se va a desarrollar la agricultura de oasis. Esto es, donde encontremos pequeñas fuentes de agua, ya sea subterráneas o superficiales, vamos a poder realizar procesos de agricultura. En la imagen vemos un pequeño huerto sembrado por familias atacameñas utilizando estrategias ancestrales para la obtención de alimentos a partir de una tierra tan seca, que es el cultivo a través de terrazas. Esta forma escalonada en la cual se organizan los vegetales permite el mejor aprovechamiento de las aguas, puesto que se riega solamente la terraza superior y esa terraza va a ir distribuyendo el líquido al resto o a las terrazas restantes. Otra actividad que realizan quienes viven en los valles es la ganadería de auquénidos. ¿Qué son los auquénidos? Los auquénidos son estos pequeños animales que viven en el altiplano, tales como las llamas, los guanacos, las vicuñas y las alpacas. De estos animalitos, sus cuidadores aprovechan la lana, fundamentalmente, con la que luego hacen hermosos tejidos que pueden vender en los mercados locales a los turistas. También aprovechan de ella su carne y en algunas ocasiones incluso su leche. En el Norte Grande vamos a tener, o como decíamos, la minería va a ser la principal actividad económica que va a dar sustento
a todos quienes viven en ese lugar, porque no solamente los que trabajan directamente en las minas, sino que aquellos, como decíamos, que prestan también algún tipo de servicio, se van a ver mejoradas sus condiciones, dado que esta industria minera es tan grande y es tan importante. Vamos a tener que la actividad minera en el norte, en la antigüedad, por ahí por el siglo XIX, es decir, hace casi 130 años atrás, vamos a ver que Chile era el principal productor mundial de salitre. El salitre era un producto que servía para abonar la tierra, por lo tanto era de alta demanda a nivel mundial porque eso permitía mayores cosechas y mayores cosechas se traducían en más comida para todos y más dinero también para quienes vendían esa comida. Sin embargo, a principios del siglo XX, es decir, hace algo más de 100 años, la mitad de los ingresos del Estado chileno provenían de la exportación de este mineral, es decir, la mitad del dinero que tenía Chile para sus obras públicas venía de la exportación de este mineral. Sin embargo, en la segunda década del siglo XX, es decir, en el año 1920, se creó un salitre sintético que compitió con el salitre natural en los mercados internacionales. Y por supuesto, esto llevó al declive de las ventas del salitre, es decir, las ventas del salitre bajaron a tal nivel que ya no era rentable su explotación y por lo tanto se abandonaron las minas del salitre. Esta situación afectó gravemente a todas las personas que vivían en ese entonces en todo Chile, porque recordemos que los ingresos que llegaban a Chile por el salitre representaban un 50% del total de los ingresos de nuestro país. Y así vamos a tener que, además, en 1929 se genera una gran crisis económica a nivel mundial y esto hace que el periodo de esplendor del salitre vaya decayendo. Tenemos una imagen en la que podemos ver que lo destacado con azul claro es todo lo que Chile exportaba a partir de el salitre. La actividad minera actualmente en Chile corresponde en su mayoría o en una gran parte al cobre, a otros materiales como el oro y la plata en menores cantidades, y la exportación de salitre y sus derivados no alcanza a sumar el 2% de las exportaciones totales de Chile. Así, podemos ver entonces como resumen que en el Norte Grande se realizan principalmente actividades económicas de tipo minero porque lo que abunda en ese lugar, a diferencia de en otras zonas de Chile, es esta presencia de minerales. Como vimos en las imágenes acerca de los distintos paisajes del norte, nos damos cuenta que es un territorio más bien seco, un territorio en el cual no vamos a encontrar gran cantidad de vegetales, de vegetación, incluso no vamos a encontrar gran cantidad o gran variedad de especies de animales. De hecho, los más grandes, que son estos camélidos como las llamas, como las alpacas, como los guanacos, son todos familiares entre sí. Son distintas mutaciones de un mismo animal primitivo. Por lo tanto, vamos a tener que en el Norte Grande no vamos a encontrar esta gran cantidad de vegetación, de exuberante vegetación, pero sí vamos a tener que económicamente es de mucha importancia para nuestro país, puesto que es de ahí de donde se va a sacar una importante cantidad de dinero para la realización de las obras públicas. Ahora te invito a que puedas realizar las actividades que están propuestas para poder desarrollar todo lo